a decir esto es una conversación que no es solo responsabilidad del Estado, ¿cierto? Sino que es también responsabilidad de las organizaciones. Y estamos hablando de una industria cosmética que en sus tonalidades de colores había muy poco color para la piel de una mujer morena. Empezar a tener, como lo dice Fabiola, un programa contundente en esto transformador. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Cadenas de Valor Sostenible. Mi nombre es Marta Rubí Falla y les doy la bienvenida. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Fabiola Rincón Santamaría, experta en cadenas de valor sostenibles, y hoy les traigo una invitada súper especial. Daniela Maturana, una amiga, una profesional a la cual admiro, y fue base de mi inspiración para complementar gran parte del capítulo del libro Change Chance que escribí el año pasado. En la parte del criterio social puntualmente, Daniela para mí es un referente en todo lo que tiene que ver con diversidad, equidad e inclusión. Yo había visto, Dani, ya antes de que conversáramos, yo había visto y había investigado sobre esa gráfica que hay de la intersección de los ejes de dominación, privilegio y opresión, pero para mí fue muy revelador cuando tú nos presentaste eso en una charla de la comunidad de liderazgo de mujeres en juntas directivas. Entonces, desde ahí dije, no, pues es con Daniela con quien me tengo que referenciar cuando tenga que trabajar estos temas. Daniela tiene una maestría y una investigación alrededor de estos temas de diversidad, equidad e inclusión, y en este momento pues trabaja en Confama, y estamos hablando que la diversidad, equidad e inclusión no solamente es a nivel individual. Yo como mujer afrodescendiente o que pertenezco, soy latina, colombiana, pero también desde lo corporativo, cómo está la diversidad dentro de la corporación, pero también cómo está la diversidad en toda la cadena de valor, que es diverso, que no, cómo propiciar que cada vez esa diversidad, equidad e inclusión se dé dentro de las organizaciones, y además porque el tema paga. Para mí el caso más revelador de diversidad viene desde hace años, cuando me presentaron el caso de Nissan, una empresa japonesa que hace 15 años su élite totalmente masculina, sus diseños muy masculinos, y para mi gusto siguen siendo muy masculinos, y se dio cuenta de ese detalle, porque ¿cómo les parece que en la toma de decisión de un auto familiar, el 80% de esa decisión es hecha por la mujer? Entonces, a raíz de eso, ellos tuvieron que hacer intervenciones. Todavía no están a tope. Hace poco mi car company fue una X-Trail y la cambié. O sea, la verdad es que no es tan cómoda como otros tipos de carros, y creo que ahí es donde se ve precisamente el efecto de esa diversidad, equidad e inclusión en los negocios, porque que sea solamente desde una mirada un poco miope, que definitivamente no está abarcando a la toma de decisión y a la competitividad dentro del mercado, pues deja mucho que desear en esa gestión. Entonces, gracias Dani, pues por acompañarnos, por estar aquí y por permitir traer este tema sobre la mesa, que es tan relevante para tener una cadena de valor cada vez más sostenible. Así es. Bueno, quisimos entonces invitar a Daniela, que como dijimos es experta en el tema, Dani. ¿Por qué se empieza a hablar de estos temas dentro del mundo corporativo? Pues porque obviamente se ha hablado muy relacionado con el tema de derechos humanos, con equidad de género, poquito desde ese nicho de derechos humanos, pero ahora pues ya es un tema mucho más grande, que cobija gobierno corporativo, que cobija cadena de valor, la relación con los trabajadores, pero que además ya empieza a tener elementos para la productividad, un poco ya dándole ese viraje de qué valor económico le puede generar, y hay pues datos interesantes que seguramente tú nos vas a dar a las empresas empezar a trabajar en diversidad e inclusión. Entonces la pregunta es, ¿por qué llega el mundo a esto? Tú que eres una estudiosa del tema. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar acá con todas ustedes y con todas las personas que se conectan en este podcast, que nos invita a reflexionar para que cada vez tengamos más empresas y más organizaciones
con prácticas de sostenibilidad, de diversidad, equidad e inclusión, que seamos empresas más conscientes y que creemos ese valor para la sociedad y el valor para las organizaciones también. Esto es un tema que se remonta casi que a los años 70 y uno piensa que es muy nuevo porque yo creo que hace más o menos 10 años empezamos a ver con mucha más contundencia estas conversaciones, sobre todo en el norte global. Países como Estados Unidos y países europeos empiezan a definir indicadores, políticas, normas, incluso la Unión Europea, donde nos obligan prácticamente y nos estandarizan a poder implementar esto en las organizaciones, pero la génesis viene muy de la mano con los cambios sociales y culturales. A principios de los 70, finales de los 70, casi que toda la década de los 70 y 80, en Estados Unidos empiezan los movimientos sociales, ¿cierto? Movimientos por los derechos reproductivos de las mujeres, movimientos por los derechos de la población afrodescendiente en Norteamérica, de la población LGBTIQ+, que empiezan a decir, hey, algo está pasando en la sociedad, no estamos en las mismas condiciones, un poco muy exigiendo al sector público de esto tiene que cambiar. Hay unas brechas que hay en cuanto al acceso al empleo, al acceso a vivienda, en cuanto al acceso a educación superior, cuáles son esas oportunidades materiales y reales, y esa conversación que se va tejiendo entre los movimientos sociales y el sector público no es ajena a las empresas, porque dicen acá, empiezan en esas conversaciones, ¿qué están haciendo las empresas y el sector productivo como un garante también de ese desarrollo económico para generar precisamente también oportunidades reales para estos grupos históricamente excluidos, que incluso así los llaman en algunos textos académicos? Entonces ahí empiezan a decir, venga, el desempleo medio es algo, voy a decir acá, por ejemplo, en Colombia siempre es más o menos la medida de desempleo entre el 9 y el 10%, pero cuando le ponemos esa lupa de interseccionalidad, Fabi, empezamos desempleo en mujeres, 14%, desempleo en población afrodescendiente, 16% más o menos. Entonces, desempleo en jóvenes, desempleo en personas con discapacidad, desempleo en población indígena. Entonces, ¿quiénes generan empleo? Pues las empresas privadas y el sector productivo, también el sector público, pero nos empiezan a invitar a decir, esto es una conversación que no es solo responsabilidad del Estado, ¿cierto? Sino que es también responsabilidad de las organizaciones, porque las organizaciones, a través de empleos dignos, a través de buenas prácticas, a través de la inclusividad, de entornos seguros, de entornos diversos, también generan ese ecosistema para la inclusión. Entonces, finalmente, yo creo que es una conversación sobre la humanidad. Yo siempre cuando hablo de estos temas digo, somos humanamente diversos, ¿no? Si nosotros nos miramos las unas a las otras, venimos de contextos diferentes, no nos parecemos ni el color de la piel, ni el cabello, ni las creencias, ni los contextos en los que hemos crecido. Entonces, las empresas están hechas de personas y las personas somos humanamente diversas. Entonces, ¿cómo gestionamos al interior de nuestra organización esa diversidad para además resolver a través de productos y servicios temas para las personas y soluciones para las personas? Entonces, yo creo que es entendernos más como humanos para poderlo hacer mejor, y cuando una empresa entiende esto en su core, en su negocio, en su estrategia, en su cultura, genera cosas increíbles, como tú bien lo decías, Marta, 19% más de innovación, 36% más de rentabilidad, 75% perdón, por ciento de personas que prefieren entornos inclusivos. Entonces esto nos va pegando a esos indicadores donde tenemos empleados felices que no se van de nuestras organizaciones, entonces disminuye la rotación, no hay que hacer tantas contrataciones nuevas, sino que hay un público interno feliz, contento, disfrutando en su trabajo, genera más innovación, por lo que tú decías. Si tuviéramos un montón de mujeres en Nissan diseñando carros, incluso personas con discapacidad, vehículos, seguramente los vehículos van a ofrecer mayor calidad, confort, y va a atraer a ese mercado potencial que podemos captar, que incluso es otro de los indicadores. Hay un 75% de captar nuevos mercados cuando tenemos equipos inclusivos. Entonces es una herramienta también de diseño que creo que es muy importante. Uno lo ve la DEI como empezó como un tema ético del deber ser, sí, legal, como laboral, pero finalmente se convierte en una herramienta de diseño que genera impacto en la rentabilidad, en la productividad de las organizaciones. ¿Sabes? Aquí para redondear, y ya te doy la palabra, Fabi, que hablas de los años 70 y 80, yo creo que es también
que la empresa empiece a identificar esos grupos de interés, o sea, que realmente la empresa se debe a un todo y ese todo es variado, es diverso, tiene todo eso que ver. Entonces, ya más que una regla o una exigencia laboral, es una oportunidad de negocio, como Fabiola ahorita lo estaba contando. Y precisamente sobre lo que estás viendo ahora que empezaste pues como asesora en todos estos temas y ahora tienes un rol en una caja de compensación bastante relevante en el departamento de Antioquia, en Colombia, sabemos cómo está ese nivel de madurez de diversidad, equidad e inclusión dentro de las organizaciones, no sé, trascendiendo un poco a Antioquia, tal vez en Colombia o tal vez en América Latina. ¿Qué tan maduras están las empresas allí? Porque dependiendo de ese nivel de madurez es que podemos ver también allí la oportunidad. Sí, yo creo que si pusiéramos de un 1 a un 10 el nivel de madurez, yo lo miro con esperanza, ¿cierto? Y con optimismo, y creo que estamos en un 6. No estamos en la perfección, pero sí hay unas empresas que yo veo que son referentes, jalonadoras, que son esos grandes grupos empresariales, las multinacionales, porque cuando son empresas que su base es en Estados Unidos, ejemplo Microsoft, que dice, o Hewlett Packard, que dice, esto lo tenemos que hacer por todo, y en Estados Unidos se volvió reglamentario, obliga a que sus filiales en sus países en América Latina tengan que tener eso. Entonces, por ejemplo, Microsoft en Estados Unidos tiene los grupos como de afinidad, ¿cierto? Estos diferentes grupos de afinidad, y acá en Colombia no pasaba. Y hace más o menos 3 años dijeron, nos obligaron desde Estados Unidos a que tenemos que crear Blacks at Microsoft, es decir, personas afro en Microsoft Colombia. ¿Qué hacemos? Porque no tenemos mucho, entonces empezaron a decir, bueno, ¿dónde contrato personas afrodescendientes colombianas? ¿Cómo las invito a las Se conversaciones? genera ¿Cómo la llevo? necesidad, pues. Se genera la necesidad, eso por un lado. Pero también veo otras empresas que desde su génesis lo vienen haciendo, desde una mirada más de sostenibilidad, de triple impacto. Entonces dicen, yo además de, no sé, ser una empresa, por ejemplo, de textil y de confecciones que utilizo materiales que vienen de botellas recicladas, yo coso mis prendas con mujeres cabeza de familia, adultas en barrios vulnerables. Entonces hay también ese pool como de empresas que están así, y hay otras que vienen haciéndolo no solo con mujeres, porque esto es muy importante, yo siempre digo diversidad más allá de género, Sí, que se sí, puede tejer la diversidad con otras poblaciones. Entonces conozco un señor que tiene una empresa en su mayoría público masculino, entonces uno diría desde el punto de vista de género, pues no estás cumpliendo lo que uno esperaría de una empresa, pero el señor contrata a personas que han sido exadictas, ¿cierto? Que estuvieron en procesos de preso, que rehabilitación, fueron presas, exconvictos, sí, pues, o pospenados, perdón. Entonces, hay otras formas de tejer la diversidad. Yo en mi trabajo de grado precisamente evalué un pool de empresas de cómo podíamos tejer esa conversación, ¿cierto? Entonces, la diversidad se puede tejer teniendo casi 11 grupos poblacionales o grupos de interés diversos. Las mujeres, los jóvenes, ahora que nos estamos envejeciendo en nuestro país y los que somos silver, los ahora hay silver, economía silver. economía silver, tenemos una población cerca de Exacto. 3 millones, si mal no estoy, de población venezolana en Colombia. Entonces, población migrante, población rural, campesina, Indígenas. víctima del conflicto. Tenemos más de 7 millones de víctimas del conflicto en el país, y son muy poquitas las empresas que dicen, yo quiero trabajar con estas personas que han sido víctimas del conflicto. Hay un universo súper chévere en lo que uno puede tejer según mi estrategia, según mis productos, mis servicios, según el ADN de mi organización. Yo le digo como unos hilos, empezar a tejer esa conversación de diversidad. Que hemos encontrado también en ese nivel de madurez es que no todas tienen una política de diversidad declarada y luego las acciones. Hay muchas empresas que empiezan con En las generando acciones. las acciones, y después de un cierto nivel de madurez empiezan a declarar sus políticas de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, por eso digo que estamos en un 6, porque hay unas que ya tienen política, planes de acción. Nosotros en Confama llevamos esta conversación casi 6 años con la política, con Comité DEI, con manifestar la diversidad, equidad e inclusión como un atributo cultural de la organización. Entonces lo vivimos 100%. Hay otras también como el Grupo Bancolombia, que también es un muy buen referente acá en el país, el Grupo Aval, entre otras. Entonces, tenemos unas que ya están jalonando y abriendo ese camino, unas que desde su génesis y creación lo
lo incluyen en su organización y otras que están piloteando y otras que lo hacen y no saben que lo hacen. Que lo hacen. Pero yo tengo una pregunta también un poco que no puedo dejar de hacer en este 2025 y es, o terminando el 2025, no sé cuándo salga este capítulo, pero hoy lo tengo que decir, y es, hemos tenido un retroceso. O sea, ahora mencionaste Estados Unidos y quiero que como experta tú le expliques a la gente qué es lo que está pasando, porque lo que entiendo es que el gobierno de Trump dio unas directrices muy claras contra el tema de diversidad, equidad e inclusión, de no visibilizarlo. Que cuéntanos un poquito, me devuelvo acá, sé que ya vamos a recoger lo empresarial, pero es que sostenibilidad también es el tema de geopolítica y eso juega y da mucho de que, pues, o sea, mueve todo el círculo. Cuéntanos desde Entonces, tu punto de vista, desde tu expertise, qué es lo que ha pasado. finalmente, como hablábamos al principio, pues este universo de la academia, el Estado, la sociedad civil, el sector corporativo son como los grandes grupos que tejen las conversaciones del futuro de las sociedades y no somos ajenos a las decisiones políticas de nuestro país. Evidentemente, Estados Unidos y los temas de sostenibilidad, diversidad y inclusión son como un péndulo que van Así virando es. entre dos extremos. Sí, Entonces muy tuvimos un ideologizados a extremo veces. donde estuvimos muy de políticas de inclusión, de diversidad que inclusión, que incluso el término empieza, que es un término que ustedes van a ver mucho en los papers y en las noticias, que es el woke, el despertar. Es un término que se inventó una mujer afroamericana en Estados Unidos en el despertar de conciencia de la población afro para ser incluida. Recuerden que Estados Unidos tiene este tema un poco más radical porque en Estados Unidos hubo una ley que fue la ley Jim Crow que legalizó que hubiera un apartheid en Estados Unidos, una segregación legal, que era desde el punto de vista Increíble. humanitario todo lo mal que puede estar, o sea, baños de blancos, baños Sí. de población El Estado fomentando afro, el eso, Estado fomentándolo y legalizándolo, legalizando. colegios, Sí. baños, buses, hasta que los afro, pues no fue que se sentaron en la población blanca a decir, vamos a incluirlos, no, los afro empezaron a marchar, ahí estuvo Martin Luther King, Malcolm X, Angela Davis, un montón de personas que hicieron las grandes marchas como la de Selma. Después de un tiempo llegó un presidente afro como Barack Obama a hacer ese recuento histórico, una mujer que para mí fue, yo la descubrí en el colegio hace mucho tiempo y ya después decía, qué rico, después cuando yo estaba en el colegio que nos la pusieron a leer, que se llama Rosa Parks, que fue una mujer que se sentó en un bus adelante porque los afro tenían que estar atrás y las personas blancas, Hay entonces ella dijo, ¿por película. qué si yo me voy a Sí. sentar acá? ¿Por qué me tengo que ir para atrás? Y fue una de esas transgresoras que empezaron a cambiar esas políticas estatales hasta que finalmente Jim Crow se cerró. Y lo mismo sucede en Sudáfrica. Entonces eso para decir que Estados Unidos en su conversación es mucho más radical por esa historia. La de nosotros, perdón decirlo así, es un poco más solapada porque decimos que acá no hubo... no hay Que no hay racismo y no hay, discriminación, y sí hay, pero sí sino lo hay. que lo hay de unas formas un poco más Sutiles, mimetizadas, más sí. sutiles, como Sí, metemos sí. el polvito debajo Inconsciente. del tapete. Entonces, Estados Unidos se ha movido ese péndulo y allá además el sistema partidista no es como el colombiano, que en este momento tenemos 20.000 grupos políticos, por decirlo así, una exageración, pero tenemos muchos, ¿cierto? Gracias pues a la Constitución del 91, allá son republicanos o O demócratas, demócratas. y son esas dos aristas. Si hay unos grises entre las personas que de pronto se mueven y no son tan radicales, pero entonces cuando a Joe Biden no le fue tan bien y llega Trump, dice, todas esas políticas de inclusión, de acciones afirmativas, están en contra de lo que debemos hacer. Y lo que pasa es que Trump no solo lo ha hecho con el sector público, sino que se ha empezado a inmiscuir En las en las empresas, en empresas, las agencias jurídicas, legales, en todos total, en las estos agencias conglomerados. internacionales, La cooperación, quitó la total, cooperación. quitó la cooperación, entonces ya viene un movimiento anti-woke, por decirlo así. Entonces, pero hay un mapita súper chévere que pues lo puedo compartir para que lo tengamos Sí. ahí, donde una amiga nos decía, si en Estados Unidos es un referente en estos temas por todo lo que ha pasado, porque como ha sido tan radicalizado, es quien jalona un poco más esa conversación, sobre todo para los países de las Américas. Lo chévere es que en Europa, si bien diferentes países de Europa han tenido también esos cambios políticos, ideológicos entre los partidos, la Comisión Europea, la Unión Europea siguen siendo
siguen estando firmes en la convicción de que Claro. la sostenibilidad no se retrocede y cuando uno avanza en estos temas, pues no hay forma de echar reversa. Entonces Europa se convierte, yo creo que también en un referente para hacerlo. Y también hay países como Chile, como Brasil, que vienen avanzando mucho en estos temas, ¿cierto? Entonces, ese mapita nos muestra que la conversación de diversidad, equidad e inclusión no está exclusivamente en Estados Unidos, está pasando y nos invita a ver otros referentes diferentes a Estados Unidos para no dejarnos permear. ¿Qué me ha parecido muy bacano? Yo les decía ahora que yo veo esto con mucha esperanza y optimismo, que en las empresas en Colombia, cuando empezó esta conversación, sobre todo a principios de este año, dijeron, yo sigo parada firme, acá no vamos a retroceder. Hay unas que sí han hablado un poco, no vamos a hablar de diversidad y inclusión, sino de humanidad. Bueno, Lo acogen ahí sí, en un lo término acogen sombrilla sí, en un oscuro. término sombrilla, entonces, pero no están retrocediendo y las empresas colombianas no he visto, pues la primera con la que hayamos trabajado recientemente, que diga no queremos trabajar temas de diversidad, equidad e inclusión. Acá mencioné mucho el Grupo Bancolombia, pero el Grupo Bancolombia decididamente dijo, yo sigo con mi dirección, ahí está María Isabel Acosta, haciendo acciones, e incluso este año, y ayer estaba haciendo el recuento, yo como speaker he estado con mi equipo, porque nosotros desde Confama llevamos esta conversación. Confama tiene una política muy grande de diversidad, equidad e inclusión, una líder extraordinaria que se llama Luisa García, que lidera todo este tema al interior de Confama, todo lo que hace Confama, luego pasa a gerencia social y eso es lo que nosotros llevamos a las empresas. Primero lo probamos en casa y nosotros llevamos 3 años un bootcamp de diversidad, equidad e inclusión, que Fabi ha sido speaker en ese bootcamp, lleno. Más de 120 empresas, más de 300 personas. Acabamos de hacer uno de sostenibilidad en Bio Suroeste, 70 empresas, 80 y casi 90 personas. Entonces, las empresas están pidiendo esto. Sí. Empresas como Cueros Vélez, Sura, Postón, Grupo Argos. Es increíble porque, mejor dicho, acá en Colombia no se ha retrocedido en la conversación, que me parece un aliciente súper chévere. Y finalmente yo creo que las empresas saben que si hay más innovación, hay más rentabilidad, hay más sentido de pertenencia por parte de los empleados, y hay un talento. Y yo creo que también, siempre lo he dicho, 2/3 del PIB del mundo están en manos de las empresas. Entonces las empresas tenemos un llamado muy grande en resolver también problemas sociales, y una forma de resolver problemas sociales es teniendo en toda nuestra cadena de valor la diversidad como un pilar de diseño y como un pilar ético también que nos mueve. Me estás aclarando con esto que acabas de mencionar, Dani, dudas que he tenido y ya voy hacia la duda. Cuando trabajé en Avon, en ese momento, pues cotizaba en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y sí, hace más o menos unos 12 años llegó todo el tema de diversidad, equidad e inclusión. Y nos encontramos en Brasil. Brasil, el 50% de la población es afro. Y estamos hablando de una industria cosmética que en sus tonalidades de colores había muy poco color para la piel de una mujer morena. Y no solamente estaba en el tema de los productos, sino también estaba en la parte gerencial. Y nos colocamos como propósito tener un cuerpo pues, gerencial de 50%, pero no conseguíamos. O sea, no era posible, pero tocó que la empresa se comenzara a repensar, bueno, ¿cómo estamos haciendo la captura de los practicantes? ¿Cómo, dónde están? ¿Qué les falta? Incluso hace poco en la comunidad de liderazgo de mujeres en juntas directivas, Alex y María Andrea, pues el CESA está muy comprometido con el tema de incluir, de tener más mujeres preparadas para liderar en juntas directivas. Cuando tú mencionas el tema pendular, resuelves una pregunta que tengo en mi cabeza, y es, Avon empezó hace 12 años este tema, y recuerdo que en algún momento yo tuve un aumento súbito de mi salario al no estar en una posición directiva en ese momento. Pues no lo entendí. Estoy hablando de un aumento de salario del 20% de un año al otro Por ser mujer. Después lo vine a entender,
que era un tema de nivelación de salarios. Pero ¿qué pasa? Cuando yo ya estuve en una posición directiva, otra vez me vi en la posición de hacer nivelación de salarios de mujeres. Y lo curioso es que la mujer la nivelamos, pero ella vuelve a caer en el tiempo. O sea, hay un sesgo inconsciente que hace que se pierda ese impulso. Y esto yo se lo manifestaba en algún momento a alguien a un patrocinador del programa Impacto de la ANDI, que es la Cámara de Comercio de Dinamarca, que yo le decía, no, tenemos que estar haciendo esas nivelaciones constantemente. Él me hablaba, pero ¿por qué? O sea, no hace sentido. O sea, pareciera que con una charla de sesgos inconscientes y pareciera que simplemente con mencionarlo un año, con eso ya resolvemos el problema. Y no, o sea, estos son milenios de cambio de chip que toca trabajar y no es un problema como tan complejo y hay que abordarlo creo que desde el mediano plazo y largo plazo. O sea, esto es un programa, porque es un tema de estar cambiando culturalmente una organización y por eso precisamente para estas empresas que sí han abocado el tema de diversidad, equidad e inclusión, a pesar de que tengamos esta influencia de la política de Trump anti-woke, pues no en todas ha caído. O sea, en la empresa en la que yo trabajo, no, o sea, no ha impactado en lo absoluto, porque es que está la creencia de una mejor sociedad si buscamos mejorar este ODS 5, porque pues hace parte de los ODS. Entonces, definitivamente, para la invitación es una empresa que vaya a abocar este tipo de temas, pues es pensar que es un programa, es pensar de cómo incorporarlo dentro del ADN de la organización. Y sobre eso, Dani, ¿cuáles deberían ser esos pasos para que una empresa tenga los temas de diversidad, equidad e inclusión built-in, es decir, dentro del ADN de la organización y no simplemente como una asesoría temporal de un tiempo puntual, entendiendo que esto se mantiene, se debe mantener en el tiempo? O que se dé de manera orgánica. Como a veces le dicen, no, es que aquí las mujeres pueden todo eso, orgánicamente se van a ir ganando los puestos. Yo creo que rico que nos concretes cómo una empresa puede empezar a tener, como lo dice Fabiola, un programa contundente en esto transformador. Yo creo que lo más importante, más que un programa, es entender la diversidad, la equidad y la inclusión como un atributo de la estrategia, ¿cierto? Como un valor de la estrategia, como un valor competitivo dentro de mi estrategia. La diversidad, la equidad y la inclusión es importante, e incluso en la cultura, porque finalmente en la cultura organizacional, finalmente si nosotros decimos dentro de lo que yo quiero hacer, de mi propósito, de mi misión como empresa, yo entiendo que la diversidad, que la inclusión como herramienta incluso de diseño, me van a ayudar a sostenerme más en el tiempo, a ser más rentable, a ser más innovadora. Ahí hay como un muy buen arranque. Y lo otro, que sé que lo han hablado mucho en varios capítulos, es que esto requiere un liderazgo comprometido. Entonces, sí requiere lo que yo llamo los diversity champions, esas personas que creen en esto en las organizaciones, que son voceras de esto, que empiecen a mover la conversación dentro de la organización para que se empiecen a tomar lo que ustedes ya mencionarían como programa, que son como ese pool de acciones afirmativas, nivelación de salario, contratación de pasantes o de aprendices diversos, atracción de público diverso, retención y promoción de ese público diverso, creación como de estrategias de creación de productos y servicios teniendo en cuenta diferentes públicos de interés y haciendo un análisis de mercado más integral, gestionando la cadena de proveedores con la herramienta de diseño de la diversidad, la equidad, la inclusión, y teniéndolo como un principio y como un valor de la organización, es entenderlo. Y creo que Avon, Natura, en estas empresas cuando uno ya lo ve que es natural es porque dijeron esto ya hace parte y encontraron el valor de la diversidad. Sí, incluso esta semana estábamos en el programa Ecosistema Empresarial del programa de Mujeres Líderes en el componente
y nos contaba un chico de Techo, de la Fundación Techo, que les pasó algo, y que es un grupo muy joven, ¿cierto? El equipo administrativo de la fundación, más los 5.000 voluntarios que hacen parte de Techo y que contrataron a la líder administrativa, y era una mujer de 52 años, con un grupo de 27, la edad promedio más no pasaba de 30, y que cuando ella llegó a la oficina, les llegó como preguntando, bueno, ¿dónde está el baño de las mujeres y de los hombres? Y ellos como que, no hay baño de mujeres y hombres, hay baños mixtos, todos muy pelados. Entonces acá es mostrando que finalmente las acciones afirmativas son momentáneas, hay que hacerlas, lo que llamamos las cuotas, para que podamos nivelar la cancha, y cuando ya la diversidad se vuelve natural, yo llego a una organización de belleza y sé que tengo que poner la base y el tono de la base desde el más clarito hasta el más oscuro, el que yo tengo que entender que si tengo una empresa en Colombia, tengo que vender para personas en Medellín, en Bogotá, pero también en el Pacífico colombiano, en el Caribe colombiano, en la Orinoquía, en la Amazonía. Eso me empieza a dar una ventaja y se vuelve algo más natural. Finalmente es un reflejo, las empresas deberían ser un reflejo de lo que somos como sociedad. Sí, sin duda. Y antes eran un reflejo de un montón de señores. Yo diría que realmente las empresas es un proceso. Entonces yo les quiero como compartir, digamos, como de mi experiencia lo que pasó. A nosotros nos acompañó Pacto Global para hacer el diagnóstico de la compañía en Postobón. Y bueno, pues mi liderazgo, pues aparte de la política, estuvo más en la cadena de valor, porque creo que una empresa de tamaño puede hacer una diferencia inmensa. Entonces declaramos meta, que el 30% de esos programas de desarrollo económico inclusivo iban a beneficiar a mujeres, y tenemos el de pequeños agricultores y el de recicladores. Y arrancamos por hacer ahí un diagnóstico que nos impactó. Por ejemplo, en la parte agrícola, las mujeres no son las dueñas de la tierra, efectivamente, pero se comprueban los datos estadísticos, ganan el 30% menos que los hombres, porque no cultivan todas las horas, bueno, pues por todo lo que ya sabemos, y no estaban en los cargos de liderazgo en las asociaciones de agricultores en ese caso. Entonces hicimos o diseñamos ese enfoque. Yo ahí entendí que era el enfoque de género de los programas, y empezamos a decir, bueno, queremos más mujeres presidentas de las asociaciones, y hacemos un programa con ellas de liderazgo, incluso hago un coaching personal con ellas. Estamos con unas fortalecimiento pues de los equipos, de los vehículos, de todo, para que ellas puedan, digamos, tener más productividad y cosas así. Pero ya para terminar este ejemplo, una decisión de una compañía puede hacer la diferencia. Incluimos una cláusula en los contratos de quien arma los paquetes de las bebidas, que eso es una maquila, y le sugerimos, pues negociamos con el proveedor si podía tener el 50% de las mujeres vinculadas, y entró 700 mujeres de una. Digo, sí, listo, se las consigo para todo el país. Entonces no puede ser, no, que eso se va dando, ¿no? Yo creo que hay decisiones y es la invitación de cada uno de los que nos escuchan, desde nuestros espacios laborales podemos tomar las decisiones que cambian y transforman la vida de las personas. Y que nivelan la cancha, Marti, porque lo que tú contabas con las mujeres agricultoras, no es que ellas no tuvieran la capacidad, es que las mujeres tienen las cargas del trabajo doméstico no remunerado, entonces seguramente por eso no pueden estar tantos tiempo cultivando la tierra, versus esa visión también en el sector rural, que es el hombre, el proveedor, el que está más en la tierra. Y históricamente, por ley, incluso nosotros las mujeres hasta 1970 entre 1950 y 70, nosotros no podíamos tener pues la patria potestad sobre nuestros bienes, sobre nuestros hijos. O sea, la ley lo decía, que nuestras abuelas y bisabuelas, a pesar de que vivieran en este apartamento, no podían tener derechos y decisiones sobre un apartamento y sobre sus tierras. Entonces eso hace que las brechas de las mujeres en la propiedad privada, acceso a tierras, sean reales. Entonces, para poder cambiar eso, que además fue una construcción cultural, toca hacer esas acciones afirmativas para podernos desatrasar de esa desventaja. Sí, es que ahí estamos hablando que en la propiedad mundial, si bien la población se compone de un 50% mujeres, 50% hombres, estamos hablando que las propiedades, solo el 4% de las propiedades son de el ownership de la mujer. Pero yo quisiera aquí ya empezar como a vincular esto con un ejemplo
que tengo de cadena de valor sostenible y esa diversidad que haya allí. Y es el ejemplo de Hewlett Packard, que en su momento lo estuve estudiando para trabajar el tema de la diversidad, equidad e inclusión en las cadenas de valor, y me llamó muchísimo la atención lo práctico que son, en el sentido de cuál es el spend del gasto que tengo en la contratación de bienes y servicios. Entonces, de acuerdo a ese spend, ¿qué voy a hacer Hewlett Packard para tener dentro del 80% del spend diversidad, equidad e inclusión? Entonces, ¿cuáles son esos pilares de ese DI, ¿sí? Que componen, por ejemplo, proveedores locales, proveedores que contraten minorías subrepresentadas, y otra serie de factores que los podemos determinar como organizaciones, y de acuerdo a esos factores ellos fueron migrando sus proveedores a que ellos cada vez tuvieran ese componente, y lo más curioso es que lo miden de acuerdo al valor del spend, de acuerdo al gasto que tienen en servicios y en la compra de componentes y materias primas para sus productos. De acuerdo a eso es que ellos tienen este indicador. En ese orden de ideas, ¿qué tipos de soluciones pues, en América Latina, en Colombia, se está trabajando en los gremios para extender este tema de DI a las cadenas de valor? Nosotros lo que hemos visto, y pues ya acá hablando en Confama, es trabajar precisamente con las grandes empresas y acompañarlas a ellas con sus cadenas de suministros y cadena de valor. Entonces venimos haciendo, por ejemplo, estos bootcamps de diversidad, que son experiencias de un día o día y medio inmersivas para que estas empresas que hacen parte de esa cadena de suministros de las grandes empresas puedan entender qué es la DEI, porque no es como, venga, ya, ahora usted contrate un montón de mujeres, o contrate afros, o contrate mujeres cabezas de familia, sin entender el por qué lo debo hacer, ¿cierto? ¿En qué se beneficia? En qué se benefician. Y lo otro es también empezar a contratar ya las organizaciones o las empresas que sí tienen mujeres en sus cargos de liderazgo y demás. Y hay otra que incluso lo vimos en este programa de Mujeres Líderes, es que no solo es contratar a estos proveedores o acompañarlos a que los proveedores mismos tengan políticas de diversidad, equidad e inclusión, y es también invitar a que esa cadena de suministros, por ejemplo, promueva espacios de diversidad e inclusión, que me parece súper chévere. Y uno diría, no solo es el spend, sino cómo medimos, por ejemplo, que todas las empresas que yo contraten al menos tengan protocolos de prevención de violencias de género, y que sean empresas libres de violencia. Eso, por ejemplo, es un tema clave para asegurar, por ejemplo, que el acoso laboral cada vez disminuya, que es un buen ejercicio, incluso dentro de los estándares GRI. Martica, tú que trabajas, bueno, ustedes los que trabajan tanto este tema de sostenibilidad, no solo está el tema de contratación de mujeres en el gobierno corporativo, ¿cierto?, y en juntas directivas y equipos directivos, sino también un tema de empresas que reporten cada vez menos actos de discriminación y de violencias al interior de la organización. Entonces también eso se puede medir, como yo en mi empresa tengo menos casos y reportes en las líneas de violencias, de acoso, de ética. Entonces ahí también es importante verlo desde lo productivo y lo económico, también desde la creación de entornos seguros y diversos para las empresas. Y nosotros también este año, en esta investigación que hicimos con las empresas que hacen parte del ecosistema empresarial, sí nos dimos cuenta que cuando nosotros hacemos las dimensiones donde uno puede trabajar la DEI, ¿cierto?, desde la cultura organizacional, desde el liderazgo, desde la creación de productos y servicios, desde talento humano, que casi todos nos vamos a talento humano, cuando vemos cadena de suministros, proveedores, está muy por debajo, 40%, sí. Solo entre el 40 y el 50% de las empresas que entrevistamos y encuestamos, y esto también lo corroboré yo en mi trabajo de grado de la maestría que se hizo, pues lo hice sobre esto, trabajan en esto. Entonces acá el océano azul y la oportunidad para trabajar es inmensa, porque finalmente esto es como un efecto dominó. Si yo como empresa trabajo con mi cadena, ellos van irrigando, vamos generando y finalmente vamos impactando. Sí. Y ahí les tengo un dato sobre el tema de proveedores también, y es que hay una ley colombiana, en este momento pues no la tengo acá el número exacto, lo pondremos en un escrito, que clasifica cuáles son las empresas de mujer.
Entonces son las que su junta directiva sea mujer, que la propiedad sea mujer o que tenga el 50% de su staff mujer. Pero eso tú no lo sabes con un certificado de existencia y representación legal. Entonces, nuestra directora de abastecimiento, que es una mujer muy tesa, nos permitió empezar a hacer, pues nos ayudó para empezar a hacer esa caracterización, pues que no es fácil, porque hay que ir a preguntarle al proveedor de cómo estás conformado. Y eso era para entrar pues a un programa de Banco Mundial para apoyar a pequeñas emprendedoras, pero hasta en eso es complejo, de identificar con cuáles vas a trabajar o no. Total. Y ahí incluso pues se me viene a la cabeza algo que venimos haciendo nosotros en Confama desde el ecosistema digital del negocio de empresas. Pues yo trabajo en el área de empresas y precisamente lo que hago es llevar estas conversaciones a las empresas, pero hay unas capacidades muy chéveres que nos acompañan. Nosotros en la organización tenemos algo que se llama el diagnóstico de capital humano. Y el diagnóstico de capital humano es para entender cómo está la empresa en su capital humano. Entonces, cuántos trabajadores, en qué condiciones, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, si tienen ahorros, si no tienen ahorros, si tienen acceso a vivienda. Pero desde este año le pusimos a ese diagnóstico una capita de diversidad, equidad e inclusión y una capita de sostenibilidad para entender mejor cuáles son esas empresas afiliadas a Confama. Los estamos invitando para que los servicios de Confama lleguen con mayor pertinencia, pero también eso nos puede servir para lo que tú decías, Marta, y es como no hay certificados y no podemos encontrar, uno se podría decir, estas empresas, venga Confama, que tienen diagnóstico de capital humano, yo con qué trabajo, o integrarlos, y ha sido muy chévere porque las empresas hoy dicen, esto me está ayudando a entender muy bien cuál es mi organización. Y algo muy importante que nosotros siempre decimos en la conversación, y es que no es un tema solo poblacional, es una estrategia, y la diversidad, la equidad y la inclusión es una estrategia para cerrar las brechas que tenemos en el sector corporativo. Entonces, nuestra misión no es solo que vayan más mujeres o más jóvenes o más población silver, es que podamos cada vez acortar las brechas y esos gaps que tenemos en la sociedad, que tenemos también como reflejo en las organizaciones. Entonces eso pues ahora que acabas de decir, creo que puede ser una herramienta muy valiosa para todos. Un nuevo servicio de Confama. No, pero es que sí. Yo ya pensaba en eso, pero después como que se me perdió. Claro, o sea, si los proveedores, bueno, muchos proveedores serán de acá de Antioquia y de una vez tener esa caracterización. Total. Importantísimo, está muy bien. Quiero pararme. Se pagó se pagó. Quiero pararme como desde la mirada de un miembro de junta directiva, y me queda claro por lo que conversaste ahora de que como miembro de junta directiva, para que esto tenga un alcance estratégico y se mantenga en el tiempo y no simplemente sea una acción táctica, debo incorporar la diversidad, equidad e inclusión dentro de esos valores de la compañía, porque desde allí ya parte todo. Y hablando de los próximos años, ¿qué se espera como acciones, como innovación para la diversidad, equidad e inclusión? O sea, estamos hablando de la IA, estamos hablando de la trazabilidad, estamos hablando de diferentes tendencias. ¿Cómo estas tendencias nos ayudan a impulsar? ¿Qué se espera en estos nuevos diálogos de diversidad, equidad e inclusión en estos próximos 5 años? Una de las tendencias que vienen es esa conversación intergeneracional. Creo que un reto que hoy tenemos las organizaciones, que creo que es muy importante, es aprender a hablar entre generaciones, entonces para poder afrontar esos retos, porque seguramente los que son más jóvenes que nosotras vienen ya con este tema de tecnología, de integración, pero les falta un poco el seniority de los que estamos ya más viejitos y más experiencia. Entonces, incluso me gustó mucho en un estudio que vi de McKinsey, de reverse mentoring, de jóvenes haciéndole mentoría a los más senior, no solo de los seniors haciendo mentoría, que casi siempre lo hacemos en esa vía. Entonces, diálogo intergeneracional, vienen temas de longevidad en un país como Colombia, que nos estamos envejeciendo y cada vez somos más longevos, el reto de las brechas pensionales y lo que viene para el país. Yo siempre digo, estamos diseñando las empresas para nosotros, es decir, nosotros mismos somos los que vamos a seguir en 30, 40 años en las organizaciones. Entonces, Chile, Japón son países que son referentes en cómo diseñamos empresas para población más longeva. Ahí también viene el tema de género, porque como las mujeres somos las que históricamente hemos tenido el tema del cuidado, también viene la pregunta de
quiénes van a cuidar a nuestra sociedad de ese futuro, ¿cierto? ¿Quién va a cuidar y cómo hacemos y cómo garantizamos que ese cuidado no siga recayendo en las mujeres, sino que tenemos que migrar de pronto a unas sociedades más comunitarias como las escandinavas, donde entre todos nos cuidemos, el hecho que nosotros vivamos en edificios, en urbanizaciones cerradas, no en barrios de pronto, como si sucede en algunas partes de Medellín, que la vecina cuida al hijo y al adulto mayor. Entonces, esas sociedades como comunitarias del cuidado creo que es una tendencia y nos va a invitar a que nos diseñemos mejores como organizaciones y como sociedades donde seamos más incluyentes, más diversos, una generación Z que viene diciendo las formas de trabajar no son las mismas de siempre, ¿cierto? La flexibilidad, la motivación, el engagement, la conversación al interior de las organizaciones pues tiene que cambiar y tiene que ser diversa. Entonces creo que ahí tenemos, y con la inteligencia artificial, algo que hemos descubierto y que creo que es muy importante es que la inteligencia artificial pues es creada por humanos, entonces es bien imperfecta y está llena de sesgos como nosotros mismos los tenemos. Entonces, si tú le preguntas hoy a ChatGPT, haz una foto de una mujer súper ejecutiva o un súper ejecutivo líder de Colombia, seguramente te va a generar una imagen de un hombre típico, ejecutivo, blanco, o una mujer blanca. Entonces también ahí hay que empezar a entrenar a la diversidad, a la inteligencia artificial en diversidad, equidad e inclusión, para que cambiemos esos sesgos. E incluso hace poquito tuvimos un super profesor del IE acá en Medellín, Bernardo Crespo, que decía uno puede entrenar a su chat o hacerle como una contrapregunta y decirle, ven, yo pienso así, porque finalmente el chat también se entrena como uno piensa. Sí. Vuelve a escribirme este artículo como si fuera todo lo contrario a lo que yo soy, ¿cierto? Entonces tú puedes tener como tu espejo, tu alter ego, para que uno, no sé, voy a decir, uno es súper de derecha, entonces que te escriba un artículo con izquierda, o uno es muy de izquierda, entonces que te escriba algo con la derecha, o uno es, porque todos tenemos sesgos, y esta es una anécdota que yo he venido contando en diferentes espacios porque a mí me pasó. Yo llevo 10, 15 años trabajando en esto, súper comprometida, deconstruyéndome, estudiando, y todavía los sesgos viven en mí. Me tengo que operar de unos miomas y mi ginecóloga es una amiga mía del colegio y me dijo, bueno, yo te voy a recomendar con un doctor para que te opere. Una amiga también de ella, todas de la misma edad, pero a mi prima la había operado un señor de 60. Entonces cuando yo llegué, mi tía incluso también me hizo cara como, ¿te va a operar? ¿Y quién es? Esta niña. Entonces yo dije, ay, ¿será que mejor pido otra cita con otro señor para validar esto? ¿Saben? Y yo me sentí tan contraria. Esto me pasó hace 15 días porque yo decía, ¿por qué estoy pensando esto? Porque estoy pensando que de pronto el señor de 60 que operó a mi prima es más experto que una pelada de 39 que seguramente es muy tesa y me voy a operar con ella. Qué rico tener unas mujeres cuidándome a mí. Pero esto es para mostrarse que absolutamente todos tenemos sesgos, por más deconstruidos que estemos. Entonces es como vamos cada vez siendo más conscientes de ellos para no reproducirlos, porque si los reproducimos en nuestra vida personal, seguramente los vamos a reproducir en el trabajo. Y está comprobado, así como pasa con la inteligencia artificial, que uno casi siempre está a 1 kilómetro a la redonda de donde uno vive, donde uno trabaja. Su grupo es muy homogéneo, de las amigas del colegio, de las amigas de la universidad. Entonces, ¿cómo puede empezar a cambiar uno? Utilizando la inteligencia artificial para que te ponga ideas nuevas. Entonces uno podría decirle, sé mi asesor con estas características, todo lo contrario a mí, o invitar, porque eso es algo que vi hace poquito incluso con un análisis que hacían de la inteligencia artificial con Rosalía, y decía, cada vez lo manual y lo artesanal va a volver a tomar relevancia. Entonces la co-creación, el trabajo en equipo. Si yo voy a crear cosas nuevas para mi organización, ojalá háganlo con post-its, con cartulinas, en un espacio de co-creación, que eso humano no se pierda a pesar de esas tendencias que vienen. Súper, Dani. Dani, el tiempo pasó súper flash. Sí. Qué conversación tan bonita. Nos debíamos, Martica, hablar de diversidad, equidad e inclusión, porque precisamente ese fue el tema que nos unió. Y bueno, para todos, síganos en nuestras redes sociales. A mí me pueden seguir como @Fabiola Rincón Santamaría.
y pueden suscribirse a este canal para que cada vez que les llegue un nuevo episodio, pues le den clic a la campanita. Dani, ¿cuáles son tus redes sociales para que te sigan y sigan conociendo de ti y de tu trabajo? Mis redes sociales son @Dani con Y_Matu, ese fue el sello que encontramos, y Daniela Maturana en LinkedIn. Bueno, y a mí me encuentran como Marta Ruiz Falla en todas las redes sociales. Gracias Dani, pues un capítulo maravilloso, conversamos muy rico, nos faltó pues acá el tintico para podernos sentir más en confianza, pero se nota la amistad, el cariño que nos tenemos acá. Por favor suscríbanse al canal, denos campanita, convérsenos qué otros temas quieren escuchar, si tienen palabras para Daniela, perdón, preguntas para ella, bienvenidos todos, pues que ahí